Muy buenas, vamos ahora a pasar el vídeo sobre el Art Nouveau, ¿de acuerdo? Sobre el modernismo. Y vais a ver que es un vídeo que a mí, bueno, me gusta bastante porque me gusta el arte moderno. ¿Qué tiene este modernismo? Pues mirad, desde mi punto de vista lo que tiene es alegría, ¿de acuerdo? Entonces, este modernismo vais a ver que se le llama de varias maneras según el país, ¿de acuerdo? Generalmente es más conocido como Art Nouveau, ¿vale? Porque su origen está en Bélgica, sobre todo, digamos que ahí están los pioneros y pues se le denominó ahí así. Pero en cada país pues adquiere un poquito un nombre distinto. Este arte moderno pues vamos a ver que tiene una faceta en arquitectura y tiene otra faceta en pintura y sobre todo, fíjate, tiene una faceta muy destacada en lo que es joyería y artesanía, que nosotros no nos vamos a detener a explicarlo, pero quiero que veáis algo de lo que hace. Este arte moderno también está muy inspirado en la artesanía, entonces, ¿no? En una tradición que arranca desde la Edad Media de artesanos y que ahora, pues en el siglo XIX, también se recupera. También esto estaría muy vinculado con ese historicismo que vimos antes. Es decir, ahora si os dais cuenta, aunque nosotros les pongamos etiquetas a los ismos o a las tendencias artísticas, como conviven al mismo tiempo, si no al mismo tiempo, por lo menos en unos años más o menos correlativos, pues se empapan y de una a otra corriente pues pasan ideas, ¿no? Con lo cual todo está como muy mezclado. Bien, pues vamos nosotras a empezar este vídeo sobre Art Nouveau o modernismo, como se llamó en España. Que ojo, no me gusta que se llame a este estilo concreto modernismo por una cosa muy sencilla, porque después en historia del arte se emplea mucho la palabra modernismo también con otra acepción, y esa acepción sería todo lo que se refiere al arte moderno que se genera a partir o después del impresionismo, con las primeras vanguardias. Entonces este es un problema que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bien, como hemos dicho, el Art Nouveau pues es un estilo pues bastante heterogéneo también, hay que decirlo, ¿no? Muy vinculado con la artesanía y que va a conocerse pues en todos lados. En Alemania se va a llamar Ay, Dios, ¿cómo pronuncio esto? Jugend, esto que está arriba, Stil, ¿vale? Eh, en Bélgica, pero hemos dicho que en Bélgica, por ejemplo, es donde tenemos a los pioneros, sobre todo en arquitectura. El gran pionero va a ser Víctor Horta, ¿vale? Que va a trabajar en esta arquitectura de tipo modernista. ¿Qué le pasa a esta arquitectura de tipo modernista? Pues mirad, lo más importante, se inspira en la naturaleza. Segunda idea muy importante, no es ajena a toda la tecnología que hemos explicado en el vídeo anterior, es decir, al hierro, ¿vale? Al uso de ladrillos, si es necesario el uso de esto de, ¿cómo se llama? Lo que te sube la gente, el ascensor, ¿de acuerdo? Usa, eso sí, elementos de esa tradición artesana que arranca desde la Edad Media, como puede ser la vidriera, que veis ahí, ¿verdad? Y es muy, muy, muy decorativo. Le interesa la decoración por esa tradición artesana. Fijaos que un arquitecto no solamente va a diseñar el edificio en sí, sino que se va a preocupar por todos los elementos decorativos del edificio. Por cierto, los edificios que hacen, al contrario que la escuela de Chicago, aunque se conozca aquí el uso del ascensor si es necesario, vais a ver que son edificios donde no son rascacielos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una arquitectura que van a comprar sobre todo burgueses, ¿vale? Pequeños empresarios que quieren vivir, digamos, siguiendo la tradición unifamiliar, ¿no? De la burguesía del siglo XIX. Es decir, en tu casa, que puede ser pues mucho mejor que la casa de al lado, ¿no? Pero no quiero un rascacielos, quiero una casa en propiedad para mí sola, no quiero un rascacielos donde se combinen las oficinas, ¿no? Con varios pisos para habitantes. ¿Por qué? Porque mi suelo aún no es tan caro como en Estados Unidos. Esta es la apariencia de varias de las casas que diseña Víctor Horta, donde veis que se cuidan absolutamente todos los detalles y donde veis que, bueno, el forjado, ¿no? El hierro forjado que veis, por ejemplo, aquí en el detalle de una escalera que es ondulante, curvada, pues la curva es la línea que predomina. ¿Por qué este interés por la curva? Pues porque queremos inspirarnos en la naturaleza, en las formas orgánicas de la naturaleza, y pensamos que la curva es la línea
línea que mejor representa esas formas orgánicas. Bien, absolutamente todos los elementos de un edificio o de una casa modernista los diseña el arquitecto. Eso incluye trabajo de puertas y también vais a ver que trabajo de muebles. Eso lo veremos con nuestro Gaudí. Me voy ahora en Austria, donde va a recibir el mismo nombre que en Alemania, el Jugendstil, y ahí solamente me voy a detener para hablaros de un pintor que lo he colocado aquí en la diapositiva sobre el arte modernista, sobre el Art Nouveau. Pero podría haberlo colocado pues independiente y haberlo metido, podría incluso haberlo metido en el expresionismo de las vanguardias. Pero prefiero meterlo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, el uso del dorado, que le da, parece como una especie de recordar esto que se hacía con teselas, madre mía, los mosaicos, y recordar la Edad Media, el gótico con su empleo del dorado. Bueno, pues entonces esto enlaza mucho con esa tradición historicista que arranca en la Edad Media y con ese aspecto de tesela, aunque sea una pintura, pues arranca con la artesanía. Por eso lo han colocado en el arte moderno, ¿no? Y sobre todo porque el interés es puramente decorativo, ¿no? Esto era lo que compraban los burgueses más atrevidos que tenían que decorar sus casas hechas con el Art Nouveau, ¿vale? Los temas, pues mira, los temas son el amor, y hay muchos retratos, temas inspirados en el clasicismo, esto sería una Atenea, el erotismo, por supuesto, también, ¿de acuerdo? Aunque este es un tema también mitológico, si os dais cuenta, esto es una lluvia de oro, parece que hay monedas que caen sobre Danae. Bueno, pues este es Gustav Klimt, que tenía que citarlo al menos, pues para que supierais de dónde venía y en qué momento histórico se le coloca en Historia del Arte, porque sobre todo es muy famoso, lo sabéis, ¿verdad? En Austria, pues también tenemos, evidentemente, el Art Nouveau triunfa mucho y vamos a tener un gran arquitecto, un par de grandes arquitectos que van a trabajar en este estilo. Uno de ellos es Otto Barnet. ¿Y qué le pasa a Otto Barnet? Pues mirad su estilo, que es decorativo y es alegre. Sí que hay una cornisa, y esta cornisa enseguida me diréis, bueno, pues esto viene de los palacios renacentistas, por supuesto, y esto también estaba en la escuela de Chicago, ¿vale? Y lo encontramos aquí, pero fijaos que hay una diferencia con la escuela de Chicago. Estos no son tan altos y sobre todo le dan una importancia tremenda a la decoración, a una decoración alegre, artesanal. Aquí tenemos una entrada al metro en la plaza. Bueno, el metro, símbolo de lo nuevo, ¿no? De la modernidad, ¿no? De la modernidad histórica. Entonces este arte, que es muy urbanita, pues va a ser el encargado también de hacer las entradas de metro en muchas ciudades fundamentales. Y aquí tenemos un pabellón de otro gran autor, que es Olbricht, donde veis ¿qué es esto de un pabellón? Bueno, pues el pabellón es lo que se presenta en las exposiciones universales, ¿vale? Y entonces lo diseñan los arquitectos. Entonces este hombre diseñó que es maravilloso, donde lo bueno, lo bonito, lo fundamental es esa cúpula, ¿de acuerdo? Que es una cúpula totalmente inspirada en la orfebrería de los artesanos, de las joyas, que tanto le gusta el arte moderno. ¿Nos vamos a Reino Unido? Bueno, pues en Reino Unido también es muy importante el arte moderno, sobre todo, pero sobre todo se va a centrar en la creación de telas y tejidos estampados, ¿vale? No obstante, pues tenemos pues algún edificio. Me voy a Francia, y en Francia el Art Nouveau pues va a dejarnos cosas maravillosas como las entradas de metro y muchos carteles, como he puesto porque no lo podía evitar porque lo conoce todo el mundo, ¿no? Recordad que Chat Noir es un cabaret. O estas joyas maravillosas inspiradas en motivos de la naturaleza, ¿vale? Héctor Guimard es el autor modernista del Art Nouveau que se dedica es arquitecto, ¿no? Que se dedica a diseñar estas entradas famosísimas al metro. Y Alphonse Mucha es autor de carteles, el diseñador gráfico que va a iniciar una tendencia que en Cataluña pues va a triunfar porque va a trabajar mucho también y que se le va a copiar, ¿vale? Siempre que se pueda.
esta señora la pongo aquí porque hay quien la ve procubista, neovanguardista, pero la pongo aquí porque muchos historiadores del arte la colocan como art déco. Tamara de Lempicka vivió sobre todo en París, entonces fue una señora con muchísimo dinero porque venía, pues me parece que era una familia noble del este, de Rusia, vivió como quiso, fue una abanderada de la libertad, o alguien que las mujeres nos podemos inspirar, y bueno, fue famosísima por sus retratos y que vendía entre la alta sociedad tanto de París como de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, me pasó algo que tenéis que conocer. En Estados Unidos, el artista que se incluye en esta corriente más conocido, se me ha olvidado cuál es su nombre y su segundo, pero el apellido lo conocéis todos, es Tiffany, ¿vale? Que sabéis que funda, que era joyero, orfebre, por eso este arte Art Nouveau está tan vinculado con las joyas, y funda pues una tienda de joyas que ahora mismo es famosísima, ¿no? Y que se ha especializado en un tipo de lámparas que se conocen como lámparas Tiffany, que se inspira en el arte de las, o sea, cuya técnica es la del arte de las vidrieras. Y Tiffany, el Tiffany original que funda esa vidriera, bueno, pues diseñó estas 3 maravillosas lámparas, ¿vale? Que me encantan, no sé cuál me gusta más. Y ahora nos vamos a España, ¿vale? ¿Y dónde vamos a encontrar Art Nouveau en España? Pues mira, lo vamos a encontrar fundamentalmente en Cataluña, ¿vale? Y también un poquito, evidentemente, en Palma de Mallorca. ¿Por qué en Cataluña? Porque en Cataluña donde hay burguesía, la primera burguesía textil de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, pues esa la vamos a encontrar ahí gracias a las industrias textiles de los catalanes. Y quiero que sepáis que es la época también en la que en Barcelona se lleva a cabo la fantástico ensanche que se llama, ¿no? De Barcelona crece, y hay un ensanche que rodea a las murallas medievales. Ese ensanche está hecho con plano ortogonal y hay un par de avenidas que son las mejores colocadas, que son donde el suelo va a estar más caro y es donde se van a hacer los burgueses de la época sus edificios, sus pisos, ¿vale? Entonces hay una avenida precisamente pues que es el Triángulo de Oro del modernismo, ¿vale? Tenemos ahí a un primer modernista que es Louis Domenech y Montaner con su casa Fuster, otra casa. Este señor también hizo el Palacio de la Música. Mirad qué interés por la decoración exquisita, ¿vale? Hay como un horror vacui también, se mezcla todo lo que hemos dicho, le gustó por los elementos naturales, por la decoración, por la artesanía, por la vidriera, todo ahí. Y después tenemos, fijaos aquí qué foto, tenemos la casa Matger justo al lado de la casa Batlló de Gaudí. Bueno, pues estamos en esa avenida donde los ricos de Cataluña, de Barcelona, de la época de finales del 19, pues hicieron sus pisos edificio, ¿vale? Y ahí tenéis el autor de la casa Matger. Los de Amatller se encargaban del chocolate y todavía podéis comprar chocolate abajo porque es una casa museo, claro. Bien, y este es otro y enfrente está esta casa, la de las Punches. Bueno, la Plaza de España también se hace aquí, la diseña él, igual que esta casita, que está en su momento, es una casita que ahora está en el centro de Barcelona, pero en su momento estaba en la periferia, o esta fábrica. Pero vamos a dejar a esos autores que son fundamentales, pero nos vamos a ir al verdaderamente importante que tenemos que conocer todos y sobre el que hay que hablar. Y que yo no sé por qué no hay ningún comentario sobre él, porque es importantísimo para España y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Gaudí, Antoni Gaudí, ¿vale? Un señor que, para que lo entendáis mejor, tengo que decir 2 cosas. Primero, tenía una imaginación desbordante. Segundo, le gustaba la naturaleza, había vivido en naturaleza, procedía de una casa, bueno, tenía dinero, pero había veraneado, le gustaba observar la naturaleza. En el verano he leído un libro fantástico sobre él que decía que estaba fascinado por lo que hacían las abejas, ¿no? Y por cómo eran capaces de crear pues sus celdas y crear pues con pues toda la estructura orgánica esta que hacen las abejas. Y él pues él quería imitar la naturaleza, pasar lo que estaba aprendiendo de la naturaleza a la arquitectura. Y además era
era muy religioso, como podéis ver en esta cruz de 4 brazos que vamos a encontrar en muchos de sus edificios y que es muy distintiva de Gaudí, ¿vale? Y esto, por si acaso, yo os voy planteando qué creéis que es esto, estos guerreros, porque desde luego parecen guerreros, y ya os lo comentaré al final del vídeo, ¿vale? Bueno, hemos visto que lo más importante de Gaudí es que está fascinado por las formas de la naturaleza, por el organicismo. Entonces él quiere conseguir que esas formas de la naturaleza formen parte de su estructura arquitectónica, ¿vale? Y que sean funcionales. Entonces él se da cuenta que hay uno de los arcos que más le gustan, es lo que se conoce como el arco catenario, que lo tenéis ahí en 3 versiones, más estrecha hasta la más ancha, ¿vale? Este arco catenario es ideal para recibir grandes empujes, grandes fuerzas. Pues es el arco que va a emplear Gaudí, y es el arco con el que trabajan las abejas, cuando tienen que echar baba o miel o no sé qué. Otra cosa que encuentra en la naturaleza y que tiene una forma matemática es esta, paraboloide hiperbólico. Otra, el helicoide, y otra, el hiperboloide, ¿vale? Es decir, esto no tenemos que sabernoslo evidentemente, pero sí que veáis que las formas de la naturaleza también tienen su traslación al mundo de las matemáticas, y él lo va a usar. ¿Para quién trabaja este hombre? Pues trabaja para la burguesía catalana, ¿de acuerdo? En la Casa Vicens es uno de sus primeros... es una de sus primeras creaciones, donde pues vemos cómo le gusta usar el color y cómo hace algo moderno para la época, muy decorativo, como es el Art Deco. No solo trabaja en Cataluña, lo van a llamar, por ejemplo, en el vídeo anterior vimos que hizo algo en Astorga, ¿os acordáis, no? El Palacio Episcopal, que era como muy historicista, pero nosotros ahora mismo estamos en el tema modernista. Lo van a llamar, porque les gusta por su novedad, porque es distinto, lo van a llamar hasta Cantabria, comillas, y ahí podéis ver esta casa de un señor, un burgués, que murió muy joven, que se lo encargó a Gaudí, cuando Gaudí seguramente tenía precios asequibles. Este era abogado, que le gustaba tocar el piano. Entonces la casa, la decoración, los motivos decorativos que apenas se ven, es el girasol, y la casa funciona como si fuera un girasol, es decir, las diferentes dependencias de la casa están adaptadas al paso del sol a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, si tú cuando te levantas, Gaudí habla con el dueño, a ver, ¿qué es lo que hace usted primero cuando se levanta? Pues yo tengo que despachar cartas. Pues entonces el despacho va a estar enfocado, dispuesto, donde da el sol a primeras horas de la mañana, y así hasta que llegamos a la noche, al momento de la cena o de estar con los amigos, ¿vale? Es como un recorrido del girasol, y por eso usa el girasol como elemento decorativo, ¿vale? Para esa torre además vigilante. Entonces, esto es lo que tenéis que saber. Otra cosa, que todos los elementos decorativos de la casa, el funcionamiento de las ventanas, las puertas, el mobiliario, el parqué, la decoración, también estaba diseñada por Gaudí, que esto es muy típico de los artistas, arquitectos del Art Nouveau. Y ahora volvemos a Barcelona, y en Barcelona hay una familia que de verdad va a darle de comer a Gaudí y a mucha más gente. Son la familia Güell. Entonces le va a encargar un palacio, ¿vale? Ese palacio, mirad, las chimeneas fantásticas. Gaudí va a cuidar muchísimo las terrazas de los palacios, que son como, o de los edificios que contratan las familias burguesas de finales del 19, y va a aplicar ahí mucho color y mucha imaginación y muchas formas inspiradas en elementos de la naturaleza. A mí esto me recuerda pues champiñones, hongos o lo que sea. A otra gente le recuerda otra cosa. Aquí podéis observar lo que es el trencadís, pero lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Cuando lleguemos a la casa Bancho. Bodegas Güell, ya os podéis imaginar que esta gente estaba dedicada pues al comercio de importación-exportación de vino y de otras cosas. Pabellones Güell, que fue una especie, porque esta familia también se dedicó un poquito a la construcción, ¿no? Al mundo de la inmobiliaria. Entonces los pabellones Güell era como una zona residencial. Fijaos que lo mejor de estos pabellones Güell es también este acceso, estas rejas de acceso, que imitan un dragón, maravilloso, orgánico, y es donde podéis pues encontrar pues todo la imaginación de este hombre de Gaudí. Por cierto, el dragón es un símbolo fundamental para Barcelona, porque recordad que el patrón de Barcelona es Sant Jordi, y Sant Jordi lucha contra el dragón.
Y el Parque Güell, que era el Parque Güell, bueno, pues era en una de las colinas de Barcelona, en la periferia de entonces. Ahora ya os digo que se nos ha quedado más o menos central con el crecimiento de la ciudad en el siglo XX. Pues habían un montón de metros cuadrados que eran de los Güell y ellos pretendían hacer también pues una colonia de pisos de lujo, ¿no? Como grandes duples, pues para que la gente viviera ahí. Y en esa colonia pues iba a mezclar, digamos, el jardín, con la casa. Era el ideal de ciudad jardín de finales del siglo XIX que al final no se construye. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo manda y se decide que la ciudad jardín pierde mucho suelo, ¿no? Que hay que aprovecharlo para vender y construir. Bueno, pues no obstante, el Parque Güell al final fue un fracaso como inmobiliaria. Y finalmente el ayuntamiento se lo quedó, con lo cual es una zona de parque, una zona de verdad de un espacio público de jardines. Aquí os voy a explicar, aunque dije que después en la Casa Batlló, lo voy a explicar aquí, que está esta diapositiva, lo que es el trencadís. Mirad, esto es una técnica muy propia de Gaudí, que consiste simplemente en que cojo, pues... perdona, que me habían llamado. Pues en el que cojo cerámica, o sea, azulejos, esos, de colores, ¿no? Los rompo, ¿vale? Y entonces voy con estos trocitos, pues formo un mosaico. Recordar la importancia del mosaico, de la tesela para el Art Nouveau. Y formo pues dibujos, motivos ornamentales, motivos decorativos, pues con una libertad tremenda. Entonces el trencadís lo va a usar, lo emplear mucho Gaudí para decorar, ¿vale? Bien, y entonces ahora os quiero enseñar qué es esto, dónde estamos en este Parque Güell. En este Parque Güell, bueno, si os dais cuenta, pues hay muchas estructuras, muchos edificios, muchos paseos, mucho jardín, ¿no? Pero hoy digamos que la parte más importante donde se concentran las edificaciones es esta que estáis viendo, con estas rejas maravillosas que por supuesto también hace Gaudí. Con si os dais cuenta, esto también lo habéis visto mucho seguramente en la tele, con este fantástico tritón o salamandra, ¿no? Decorativa en una de las fuentes, que accede a una parte. Vale, perdona, hoy me están interrumpiendo mucho. Vale, que se accede a... Estábamos hablando de la fuente con la salamandra, que no sabemos muy bien qué significa, vete a saber. Bueno, tiene mucho, la gente lo trata de simbolizarlo, que si es alquimia, que si es tal, que si es cual, porque es que Gaudí tenía una faceta muy esotérica, ¿no? Muy de símbolos alquímicos, etc. Bueno, la cuestión es que esa escalinata, que es fantástica, accede a algo que estáis viendo ahí con esas grandes columnas que son dóricas, pues es lo que se estaba preparado que iba a ser como la zona del mercado, ¿no? Y a esa zona y a esta parte se le conoce como la zona hipóstila, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda mucho a la parte de los antiguos templos egipcios griegos que tenían unas columnas gigantescas, ¿no? Y por eso se le ha puesto ese nombre. Esas columnas parecen mármol, pero realmente no están hechas de mármol y la veis aquí en el interior, ¿vale? Y están hechas en el suelo, en el zócalo con trencadís y arriba, esto es lo que se ve, ¿vale? El trencadís que os expliqué antes. Encima de esta sala hipóstila maravillosa y enorme y genial, veis que si miráis esta foto arriba, veis que hay como un balconcito, sí, porque encima hay una zona de jardín, de parque, y la gente accede ahí a mirar a Barcelona, es como un mirador, ¿no? Y pasea por encima de esa sala hipóstila, porque pensad que esto es esta es la parte, ¿no? De arriba. Pensad que esto es un terreno como muy desigual, era un terreno que está en un montículo. Esta foto también me viene bien para que veáis lo que queda, los dos únicos edificios que se pudo construir en este Parque Güell. Eso rosa que se ve ahí era una de esas casas de lujo que se iban a vender en este parque, ¿vale? Bueno, pues trencadís, si os dais cuenta, estos balcones de mirada donde te puedes sentar también hechos con trencadís, que es la zona de los colores, ¿no? Están justo encima de un arquitrabe inspirado claramente en el templo dórico. Bueno, es maravilloso, es un popurrí, ¿no? De todo lo que se ha hecho en la arquitectura de antes, tamizándolo, pasándolo por la visión moderna. Cuando entramos, desde el punto de vista ese donde estábamos antes, pues se ve los dos pabellones de entrada, que tiene esa torre, uno de ellos está coronada con esa torre que hemos hablado de los 4 brazos, y el otro pues una especie de hongo que hay quien ve, pues digamos, un símbolo de LSD o de champiñones de estos para colocarte, no lo sé.
Por dentro no se ve, pero sabemos, no he puesto foto, pero que están cubiertas por unas cúpulas de esas que hemos visto hiperbólicas. Y esto en otras partes del Parque Güell, si os dais cuenta, aquí imita la piedra, las grutas, a la naturaleza directamente, porque es precisamente pues una zona que está más alejada de todo, más en la zona de jardín. Y ahora me voy a la Casa Batlló. Esta es la Casa Batlló iluminada. Y esta es la Casa Batlló sin iluminar. ¿Dónde está la Casa Batlló? Ya lo sabéis, en esa calle donde están los pisos que se están mandando construir los ricos, ¿vale? Entonces, recordad un momento, donde arriba del todo, si este piso cuando se hace en su momento, no tenía por qué tener ascensor, aunque tiene un ascensor hidráulico. Entonces funciona como funcionaban las casas de la primera burguesía. Arriba del todo vivía pues los criados, la servidumbre, y la parte central, la parte más importante, pues es la que tiene más vidrieras, más iluminadas, pues estaba más cerca del suelo, ¿no? Y el piso inferior, el que daba al suelo, pues era donde se alquilaba pues para abrir tiendas, etc. Bueno, yo no sé si os recuerda, os voy a dejar un minuto para que penséis, ¿a qué os recuerda, digamos, esas estructuras, por ejemplo, que están dividiendo la ventana en dos mitades? O sea, que están convirtiendo en la esquina una ventana en ventana geminada. No puedo dar más tiempo. O este gran ventanal que sabemos que da acceso, digamos, a la sala noble, ¿no? del piso, ¿no? Que sería la zona donde está el comedor y la sala de estar, donde se reúne. Bueno, pues si no lo veis, se refiere a huesos. Y ahora os digo por qué hay huesos aquí, por qué la estructura orgánica de la naturaleza en la que se inspira Gaudí van a ser los huesos. En los pisos superiores tenemos algo que es muy típico de Gaudí. Está en la zona de la servidumbre, está en la zona también donde están los almacenes, donde se lavaba la ropa, se tendía, y aquí tenemos unos arcos catenarios maravillosos. No hay, es todo muy sencillo, es para que veáis cómo Gaudí puede jugar de dos maneras. Es gran arquitecto, puede jugar con una arquitectura muy decorativa, inspirada en la naturaleza, ahí la tenéis, o puedes jugar con una arquitectura muy depurada, estructural, inspirada también al mismo tiempo en la naturaleza, ¿vale? Es maravilloso. Bueno, y esto es el interior. Mirad que todo lo hace él, las vidrieras, las lámparas, las maderas, las puertas, ¿vale? Es maravilloso. Mirad este techo precisamente de la sala más importante, ¿vale? Cómo juega como si estuviera doblando una servilleta. La chimenea también la realiza él. Y este es el hueco central, ¿no? Digamos que era pues el patio interior. Y fuera del todo, coronando este edificio, pues está esta estructura que seguramente ya habéis visto, ¿no? ¿A qué semeja? Pues semeja, sí, señores, a un dragón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la Casa Batlló, ¿por qué hemos dicho que las formas orgánicas en las que se inspira eran huesos? Bueno, porque es la cueva del dragón, el dragón que se come a todo el mundo y a las princesas, y al que San Jorge tiene que ir a vencer, ¿de acuerdo? Ahí está la simbología de la fachada de la casa. Y por supuesto, cuidando mucho arriba del todo a las chimeneas, con ese trencadís y esas formas, que bueno, que cada uno vea lo que quiera. Y ahora me voy a otra casa que está en la misma avenida, enfrente, la casa conocida como La Pedrera. Vale, se llama la Casa Milá, ¿vale? Porque es la familia Milá, la familia burguesa Milá, la que la encarga. Y la encarga no para uso propio solamente. La Casa Batlló en un primer momento era solamente para la familia. Ahora mismo sí que es cierto que se parceló, se adaptó para que hubiera varios pisos, ¿no? Para que salieran varios pisos. Pero la Casa La Pedrera ya funcionaba como un edificio de pisos. Entonces esto fue muy moderno, ¿vale? Por cierto, la familia Milá es ¿cómo se llaman estos periodistas? Los Milá, el Lorenzo Milá y su hermana, son de ahí, de esta familia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la gente, cuando la estaba construyendo, como el material es esta piedra y tiene esta estructura orgánica y parecían cuevas, pues dijeron, pues esto es una pedrera, ¿vale? Y se ha quedado con ese nombre. Entonces, fantástico.
pues el gran patio interior, que tiene que ser mucho más grande. Esto es una novedad arquitectónica y ya se van a empezar a copiar todos los edificios a partir de este de Gaudí, así, porque necesitamos muchas ventanas para el interior, muchas ventanas al exterior. Está en un chaflán, pero no se ve la esquina, ese pico esquina que decimos en Murcia no existe, está chaflanado, es orgánico, es curvo. Las rejas, por supuesto, de los balcones principales las diseña él, y la maravilla de las maravillas pues está arriba, con en la terraza, donde esto que veis, estos guerreros sobre todo, pues son chimeneas, evidentemente, ¿vale? Que era lo que comentábamos al principio con Gaudí. Entonces la ventana es fantástica. Hay símbolos que podemos entender y otros que no podemos entender. Bueno, pues para mí sí son setas alucinógenas. Otros pues son más difíciles. Por supuesto hay un piso por debajo de esa terraza, está digamos esta bóveda que resiste, ¿no? Que está hecha con las bóvedas catenarias que está aguantando esa terraza, y fotos del interior y fotos del piso. Si vais a la pedrera está viviendo gente en ella, ¿vale? Entonces, pero hay un museo en una de las casas, ¿vale? Entonces tú puedes acceder al interior de la pedrera, ver ese espacio interior, este patio interior de acceso, y después pues acceder a una de las casas donde se supone que algunos de los elementos pues se puede interpretar que están diseñados por Gaudí, pero no todos, pero sobre todo puedes ver cómo vivía la burguesía del siglo XIX. Carísima la entrada. Además, no reconoce, me parece que por ser menor de 18 años estudiante te quitan 2 euros nada más, un disparate. Se la cobran bien, ¿vale? Y ahora nos vamos por último a la última gran obra de Gaudí. A Gaudí le encargan hacer una iglesia, una catedral, así, la Sagrada Familia que se llama, en la zona del ensanche que se estaba construyendo en Barcelona, ¿vale? Evidentemente esto eran los solares previos, si no sé, vamos, ahora en el siglo XX no se puede construir nada así. Entonces esto se compró previamente y se va a hacer. ¿Cómo era qué diseña Gaudí? Bueno, pues Gaudí en este caso va a ser un poquito neogótico. Aunque estemos en el Art Nouveau, pues yo voy a meter la Sagrada Familia porque si no tendría que volver ahora a meter a Gaudí, a esta obra en concreto, en el neohistoricismo del que hablamos antes, ¿no? Y lo dejo aquí. Pues esto era increíble. Si os dais cuenta mirando la planta, estos diseños de planta, pues tiene 1, 2, 3, 5 naves en total, ¿no? La principal y 2 naves laterales a cada lado. Tiene una gran girola detrás del ábside, ¿vale? Y los brazos del transepto pues son cortos. Al mismo tiempo todo está rodeado, esta estructura primigenia, pues una especie de estructuras circulares que van a ser las grandes torres, ¿no? Que flanquean las fachadas. Esto iba a tener muchas torres. No se ha construido entera, solo una parte, están todavía construyendo. Y por supuesto, pues Gaudí no la va a haber hecha, porque se necesita tanto dinero, fue tan ingente la necesidad de dinero, pues que va poco a poco. Eso sí, por fuera, si os dais cuenta, se van alternando formas orgánicas con un aspecto así como de neogótico, ¿vale? Y por dentro, pues vamos a ver que los grandes pilares que sustentan la bóveda que cubre el interior, pues son totalmente orgánicos e inspirados en las formas naturales y son una maravilla. Y por supuesto hay unas vidrieras en las que mezclamos pues el Art Nouveau con esa tradición que viene del goticismo, ¿vale? Y este es Gaudí y esto ha sido el Art Nouveau. Muy bien, hasta pronto. Ya los próximos vídeos ya van a ser sobre temas de las vanguardias, que va a ser un vídeo largo pero muy interesante, que podéis parcelar y ver como queráis, y ya la arquitectura del siglo XX, ¿de acuerdo? Venga, gracias.